Hoy en día la mayoría de personas más que ateas se consideran escépticas. Si Dios existe, ¿dónde está? Si Dios existe, ¿por qué permite o hace que pase? Incluso cuando sucede alguna situación y dice, bueno, que Dios les dé fortaleza, la persona comenta, ¿y por qué no lo pudo evitar? ¿Dónde queda entonces la libertad del hombre y las consecuencias de nuestras decisiones? Entonces Dios tiene que manifestarse de alguna forma portentosa para que podamos creer. Quizá el relativismo moral que estamos viviendo nos lleva a decir, no existe y puedo hacer con mi vida lo que se me dé la gana. Hoy en este 19º domingo del tiempo ordinario del ciclo de la lectura continuada del Evangelio de Mateo, quiero que nos centremos en dos textos de esta liturgia de la palabra. En un primer momento, la presencia de Dios, Shekinah, en el Antiguo Testamento, que los acompañaba como una columna de nube y en la noche como una columna del fuego, al pueblo de Israel que caminaba por el desierto luego de que el Señor los hubiera liberado de la esclavitud de Egipto. Precisamente fueron las lecturas que estuvimos haciendo entre semana del libro del Éxodo. Pero hoy nos viene a hablar de cómo se le dice, estás pendiente porque el Señor va a pasar. Y fue precisamente con lo que empezaba. Nosotros para creer o para aumentar nuestra fe, le decimos, bueno Señor, como si fuera un negocio, ¿no? Yo quiero que tú me demuestres o me hagas esto, entonces yo creo en ti, entonces yo voy y hago como si fuera un trueque con Dios. Cuando la experiencia de fe de sentirnos amados, redimidos, perdonados, misericordiados, incluso manifestaba el Papa Francisco, nos lleva también a hacer lo mismo con los demás, en que nuestra vida no es otra cosa que el monumento a la divina providencia. Porque a veces consideramos que las cosas se nos dan simplemente por nuestra lucha, por nuestra fuerza, por nuestra inteligencia, por nuestra voluntad. ¿Y dónde dejamos a Dios? Entonces, el profeta considera que viene en los tres acontecimientos que nos dice la lectura, pero al final dice, cuando una brisa suave se manifestó. Lo mismo que pasa como con la paz, ¿no? Consideramos que la paz es estar solos, tranquilos, que nadie nos diga nada, que nadie se meta con nosotros. Si preguntamos en qué momentos de nuestra vida Dios se ha manifestado en ella, ¿consideraremos entonces que nunca lo ha hecho? ¿O consideraremos que tiene, no sé, haber un eclipse o que baje una voz o que se nos aparezca? Pero ciertamente en muchas situaciones Dios, como esa brisa suave, se ha aparecido también a nosotros. Nos ha mostrado el camino, nos ha indicado por dónde seguir, ha caminado con nosotros. Y el segundo elemento sobre el cual me quiero centrar hoy es el Evangelio. Jesús dormía después de haber despedido y alimentado a esta gente mientras que iban en la barca. Estar en el mar muchas veces es sinónimo de muerte, nos da miedo porque consideramos lo profundo, lo ancho que es y se voltea para dónde vamos. Y siempre el chaleco salvavidas porque en el fondo que tenemos un miedo es a la muerte, cómo nos va a encontrar ese acontecimiento al cual ninguno de nosotros como seres humanos podemos huir. Y precisamente allí se le acercan y lo despiertan y le dicen, ¿no te importa que perezcamos? ¿Cuántas situaciones estamos viviendo? Y muchas veces consideramos que Dios se ha apartado de nosotros. Entonces recuerdo un pasaje del Antiguo Testamento donde dice, ¿no es justo mi proceder? Más bien no será vuestro proceder el que no es justo. Entonces, ahí está el segundo momento. No te importa que perezcamos, le reclamamos al Señor por lo que estamos pasando. Pero luego Él viene, los calma y dice, ¿por qué temen, hombres de poca fe? El miedo es inherente al ser humano. Miedo a tomar decisiones. Miedo a enfrentar la realidad, miedo a superar un reto o un obstáculo, miedo a muchas cosas, a participar. Incluso el Papa Benedicto XVI en el 2011 aproximadamente hablaba de 3 tipos de miedos, ¿no? Ese miedo que tenemos cuando niños, ¿cierto? Que a la oscuridad, a la soledad, pero que se vence en la medida que vayamos creciendo, o aún de adultos, todos tenemos. El miedo a enfrentar compromisos, ¿no? Casarnos, hogar, hijos. Y el miedo a Dios, de que ya pues no existe, entonces cada quien hace con su vida lo que quiere. Primero, ¿en qué situaciones de nuestra vida Dios se ha manifestado? Que lo hemos visto grande y poderoso. Segundo, ¿qué reclamos le tenemos hoy a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Más bien cambiamos la pregunta, ¿para qué? Y tercero, ¿qué tememos hoy? ¿A quedarnos sin trabajo? ¿A no poder pagar una deuda? ¿A que nuestros hijos se pierdan? ¿A que nuestro hogar se acabe? ¿A que nuestra salud deteriore? ¿Qué nos decía la lectura de San Pablo a los Romanos? Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo manifestado en Jesús. Entonces pidamos a Dios que nos conceda la gracia de poder reconocer esos memoriales del Señor en nuestra vida.
que no le reclamemos, sino que por lo tanto agradezcamos lo que ha acontecido en ella, que ha querido obrar y le hemos permitido realizar, y que podamos vencer nuestros miedos de rodillas ante el Santísimo. Señor, como Pedro, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, ilumine su rostro sobre nosotros y nos conceda la paz. Y que la Virgen María, estrella de la evangelización, les acompañe siempre. Buen domingo y buena Eucaristía para todos.